Hacer trading puede resultar muy frustrante algunas veces, sobre todo cuando estás atrapado en una consecución de pérdidas. Al momento de afrontarnos una gráfica de precio, una de las cosas que tenemos que preguntarnos al principio es cómo se mueve el precio, porque muchas veces tendemos a ignorar que en efecto hay una institucionalidad que está detrás de todo el movimiento del mercado, y desde el acercamiento retailer nos olvidamos por completo que esto existe y pensamos que cosas como la oferta y la demanda es lo que en efecto termina moviendo el precio. Eso es lo que vamos a estar intentando discernir en el video del día de hoy. Trading institucional, esta la lección 20 de su manual audiovisual. Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el Criptopana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle a la campanita. No está de más decir que sí, cuando estás viendo este video en YouTube, abajo en la descripción vas a poder encontrar un cronograma punto a punto sobre los temas que voy hablando en cada uno de los minutos. Ahora, al momento de estar afrontando a una operativa tenemos que tomar varias cosas en consideración. Una de esas cosas son los elementos de una operativa. Estos elementos de operativa se dividen en dos: el marco de trabajo y los puntos de referencia institucionales. ¿A qué me refiero con puntos de referencia institucionales? La capacidad que tenga el mercado de poder ejercer movimientos de precio y cómo esos movimientos de precio son auspiciados, son inspirados o llevan detrás de ellos lo que nosotros podemos conocer como la mano institucional. Efectivamente, movimientos que se generan a través de algoritmos interbancarios, que vamos a aprender sobre eso en este video. En el punto número 1 tenemos el marco de trabajo, que viene siendo la expansión, el retroceso, la regresión y la consolidación, que también los hemos hablado en videos anteriores que lo van a poder encontrar en la descripción de este video, pero también vamos a adentrarnos en nuevos temas como son los bloques de precio, los desbalances, las piscinas de liquidez y cacería stop loss, y por último el equilibrio. Sin darle más larga al asunto, vamos con la primera parte del video del día de hoy, que es el mercado se mueve por liquidez. El mercado exclusiva y únicamente se mueve por la capacidad de generar liquidez. Mientras mayor cantidad de liquidez hay en el mercado, mayor será el movimiento y mayor será la rapidez de un movimiento. El trader va a tener una remuneración igual a su capacidad de poder anticipar dónde, cuándo y por qué se genera esta liquidez dentro de una gráfica de precio. Así que cabe destacar la pregunta: ¿qué caramba es la liquidez y cómo nosotros podemos anticipar a esta supuesta liquidez dentro de la gráfica de precio? Uno de esos puntos a considerar es el grado, o mejor dicho, la liquidez. Dentro de los tantos puntos que tiene para considerar, podemos definirla como el grado de rapidez a la que un mercado puede ser transaccionado. ¿A qué me refiero con esto? Al grado de velocidad, a qué tan rápido el mercado puede absorber cierta cantidad de órdenes en cierto punto del mercado. Tenemos que tomar en consideración que cuando el mercado se está moviendo, ¿cierto? Tenemos movimientos de mercado más o menos como este pequeño diagrama que yo puedo generar ahorita. Tenemos que tomar en consideración que aquí tenemos la resistencia, ¿cierto? Y aquí tenemos el soporte. En esta resistencia deberíamos ya saber por los videos de order flow, que se los voy a dejar abajo en la descripción también, que acá en la resistencia tenemos órdenes. En toda esta parte superior de la gráfica tenemos órdenes y en toda esta parte inferior de la gráfica tenemos órdenes. El soporte no rebota de una resistencia y no rebota de un soporte por el hecho de que allí hay una resistencia y es una línea que tú trazaste. Las líneas que nosotros trazamos en la gráfica son como líneas en la arena, se la lleva el mar, y este mar viene siendo toda esta cantidad de olas, de ondas que se genera a través del precio. El precio rebota no de una línea, el precio rebota de un cúmulo de órdenes. A mayor cantidad de cúmulo de órdenes y dependiendo de la direccionalidad y estructura que lleva el activo en este momento, que son las lecciones 18 y 19 de este manual audiovisual, podemos saber en efecto hacia dónde puede ser más probablemente que el precio rebote en consideración al movimiento que se está manifestando en primera instancia. Así que la liquidez es el grado de rapidez a la cual el mercado puede ser transaccionado, a la cual un activo puede llegar a generar cierta transaccionalidad, es decir, la cantidad de órdenes pendientes que existan en ese mercado. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Uno de los puntos importantes es la rapidez del comercio. Qué tan rápido se puede generar el comercio en ciertos niveles, y esto lo podemos identificar con el volumen. Recuerda que el volumen no es otra cosa sino un comprador
por un vendedor. Eso es lo que forma una barra de volumen. Cada punto de compra por cada punto de venta me genera un punto de volumen. Si yo tengo un comprador y ese comprador está vendiendo un Bitcoin, por ejemplo, al precio de $10, y yo tengo un vendedor y ese vendedor me está vendiendo un Bitcoin a $10, ¿cierto? Estos dos señores se encuentran en el libro de órdenes y esta transacción que se genera acá, de los $10 se pasan al vendedor y el Bitcoin se pasa al comprador, esta transacción que se genera acá es lo que genera un punto de volumen. Nosotros tenemos que ubicar dónde está la mayor cantidad de transacciones posibles, dónde está la mayor cantidad de transacciones posibles en ciertos niveles de precio, puesto de nada vale, absolutamente nada vale tener una gráfica de precio como, a ver, ¿dónde está? Tener una gráfica de precio como esta o tener una gráfica de precio como esta y simplemente trazar un soporte y una resistencia como si fuesen líneas allí. No, tenemos que trazar soportes y resistencias basados en una sola cosa, el order flow, puesto los algoritmos intrabancarios, los algoritmos interbancarios se mueven a través de ese order flow. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración al momento de estar hablando disculpen, al momento de estar hablando sobre qué caramba es la liquidez, la transaccionalidad y la rapidez del comercio, así como la cantidad de órdenes pendientes que puede haber o que se encuentran en un mercado. Así que la liquidez responde a una simple pregunta: ¿qué tan rápido y qué tan violento el mercado puede responder a cierto nivel de precio? Y esto es, digamos, que parte de nuestra premisa o pregunta inicial, que qué es lo que hace que se mueva el precio, puesto cuando tú estás viendo una gráfica de precio, tú no te tienes que preguntar hacia dónde va el precio, qué es lo que el precio va a hacer. Eso no es lo que te tienes que preguntar. Tienes que preguntarte qué es lo que el precio ha hecho en el pasado, puesto recuerda que el precio sigue una premisa fractálica. Al seguir una premisa fractálica, al ser repetido en el tiempo, nosotros tenemos que tomar en consideración que eso es lo que hace me enredé. Al evaluar o analizar lo que el precio ha hecho en el pasado, nosotros podemos anticipar qué es lo que el precio hará en el futuro, y esa es la premisa de lo fractálico del precio. Así como sucedió antes, así sucederá en el futuro. Eso es lo que hace que el precio se mueva, la cantidad de órdenes pendientes en ciertos niveles, puesto cuando nosotros tenemos como una especie de modelo o esquematización como esta acá, que como si fuese una especie entre comillas de gráfica de precio y tiempo, tenemos que tomar en consideración que arriba de los swing highs, ¿cierto? Y los que no saben lo que son los swing highs, abajo les voy a dejar el video y abajo de los swing lows tenemos órdenes, solamente que arriba de los swing highs tenemos órdenes limits, cierto, que son sell limits, y abajo de los swing lows tenemos órdenes también limits, pero que esta vez son buy limits. Esto es algo que tomar en consideración, porque eso es lo que hace que el precio rebote de un soporte a una resistencia. Arriba de un soporte, en la parte superior de ese soporte se conforman los sell limits. Eso es lo que hace que el precio rebote a la baja, y abajo de los soportes, en la parte de abajo del precio, es donde tenemos los buy limits, y es lo que hace que el precio se mueva al alza. Cuando los que están vendiendo opacan dentro del rango actual, fíjate que esto es un rango, ¿no? Aquí tengo el rango, esta es la resistencia, este es el soporte. Cuando los que están vendiendo opacan dentro del rango actual a los que están comprando, se supone que la demanda va entrando al mercado, y vemos como cada vez vamos consolidando más sobre ese soporte, consolidando, y lo terminamos reventando, y es lo que genera los procesos de entrada de soportes convertidos en resistencia, retrocesos del 50%, etcétera, etcétera, que todos son puntos que ya hemos visto en consideración con respecto a niveles anteriores, a videos anteriores, que todos los van a poder encontrar abajo. Algo que tenemos que tomar en consideración es, y siguiendo en el estudio de qué es lo que hace que el precio se mueva, es que cuando estamos en una tendencia bajista, nosotros queremos buscar estos puntos de retroceso a la baja, es decir, queremos buscar estos pullbacks que tienen estos sell limits, y cuando estamos en un proceso alcista, como este que está acá, nosotros queremos buscar el proceso alcista, el retroceso, y ubicar dónde están los buy limits. Eso ya a nosotros nos da un marco de trabajo, un marco de referencia al momento de asumir una posición, porque de nada vale que tú estés, repito, de nada vale que tú estés analizando una gráfica de precio como la que vamos a ver más adelante, una gráfica de precio exactamente igual a esta, o cualquier gráfica de precio de cualquier activo, brother, no importa el activo, cualquier gráfica de precio de cualquier activo, tú la evalúas de esta forma y vas a poder encontrar que en efecto
mercado tiene ciertos niveles de acumulación de órdenes. En este caso, esta gráfica, fíjate que aquí arriba tenemos unos highs, unos altos que llegan hasta el mismo punto. La pregunta es, ¿por qué los altos llegan a ese mismo punto? Porque aquí hay acumulación de órdenes. ¿Acumulación de órdenes de qué tipo? Sell limits. Ahí, en este punto hay órdenes sell limits que están dispuestas para que en esta tendencia bajista, ¿cierto? Cada vez que el precio toque ese nivel, generar un rechazo a ese punto. Cada vez que el precio toque ese nivel, generar un rechazo a ese punto. ¿Qué tan largo o qué tan profundo va a ser ese rechazo? Lo vamos a evaluar en videos consiguientes. Solamente que ahora tenemos que tomar en consideración que en estos puntos se ubican las órdenes. ¿Las órdenes de quién? Es la pregunta. ¿Y cómo ubicar esas órdenes? También debería ser una pregunta que deberíamos tomar en consideración. Y ahí es cuando entra en juego lo que se llama HFT, High Frequency Trading, el trading de alta frecuencia, el trading algorítmico, el trading logarítmico, el trading de software, de inteligencia artificial, de machine learning, que son cosas que están entrando a la palestra actual desde hace unos 10 años para acá por lo menos, o de hace unos 15 años para acá por lo menos. Es algo relativamente nuevo. Disculpen. Y esto que es algo relativamente nuevo, también es algo bastante poderoso, puesto son estos bots algorítmicos los que generan la capacidad de movimiento dentro de un activo. Ya nosotros no estamos jugando, o cuando se trata de trading, no se trata de un juego sumacero de el criptopana contra otra persona que está del otro lado de la pantalla, o el criptopana contra otra persona que está al lado de él también haciendo trading. No, ya estamos, digamos que entre comillas, peleando en este coliseo bursátil contra bots programáticos, algoritmos de alta frecuencia, machine learning, inteligencia artificial, todos estos señores robóticos y programados que lo hacen a través de un algoritmo en específico que se llama IPDA, IPDA, para que busquen esto por internet, IPDA. Aquí no voy a entrar en consideración sobre lo que es el IPDA, quién lo creó, por qué lo crearon, cómo lo crearon, pero para que lo tengan allí anotadito, ¿no? IPDA, IPDA, es en inglés sería Interbank Price Delivery Algorithm. Esto es el algoritmo del mercado intrabancario. ¿Por qué nosotros queremos saber sobre el algoritmo del mercado intrabancario? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que tú y yo vamos al casino el día de hoy. Y ganamos toda la noche. Toda la noche jugamos y toda la noche ganamos. Imagínate tú, ¿cierto? Que en este supuesto tú vas al casino con $2.000, por ejemplo, y yo voy al casino con $20 porque mis bolsillos no son tan grandes como los tuyos. Y si nosotros ganamos en efecto toda la noche y tú haces el 100% de tu capital y yo hago el 100% de mi capital, a pesar de que los dos hicimos el 100% del capital, tú, como tienes bolsillos más grandes que yo, puedes llegar a tener un porcentaje de dinero mucho mayor al que yo puedo llegar a tener, a pesar de que ambos nos fuimos con el 100%. Si yo me voy con $20, yo gano $40, pues ese es el 100%. Y si tú te fuiste con $2.000, tú ganas tú te vas del mercado con $4.000, que viene siendo el 100% de esos 2.000 que compraste, con los que comenzaste a apostar dentro de este ejemplo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el trading? ¿Qué tiene que ver esto con el comercio intrabancario? Cuando estamos hablando de activos, nosotros ya sabemos que en efecto el precio se mueve por oferta y por demanda, pero ¿quién coloca esa oferta y quién coloca esa demanda? ¿Quién en efecto está moviendo el precio en cierto nivel y quién en efecto no está moviendo el precio en cierto nivel? Ese es el paradigma del mercado eficiente. La institucionalidad, ¿cierto?, genera la atracción necesaria, genera lo que se llama la protraction en inglés, la atracción necesaria para que los retailers, que terminamos siendo todos nosotros, a pesar de ahora tener este conocimiento, a pesar de tener ese conocimiento, nosotros seguimos siendo retailers. ¿Por qué? Porque nuestros bolsillos, por muy grande que seamos nosotros, no movemos el mercado. Este paradigma del mercado eficiente sigue la premisa de la premisa 80-20, ¿no? El 80% del movimiento del mercado, o el 80% del dinero del mercado, está en manos del 20% de los participantes de ese mercado. Este 20% es lo que genera que el resto del mercado se mueva, y eso es algo que siempre se cumple. La premisa 80-20, eso no es algo nuevo para ustedes muy seguramente, así que tomando eso en consideración, tenemos que basarnos que en efecto esta institucionalidad mueve el mercado.
ellos generan la liquidez necesaria, ellos generan las condiciones necesarias para poder generar las premisas retailers para que, por lo menos, las personas que utilizan las ondas Elliott, para que digan, bueno, mira, aquí tenemos una onda Elliott alcista, una onda Elliott bajista, 1, 2, 3, 4, 5, tal, esto va a seguir subiendo, esto va a seguir bajando, o aquí tenemos una divergencia escondida alcista, una divergencia escondida bajista, el RSI está en sobrecompra, el RSI está en sobreventa. Cuando, o sea, sinceramente, cuando ustedes han escuchado a una persona como Warren Buffett, que es indiscutiblemente el mejor inversionista del mundo, cuando ustedes han escuchado a una persona como Ray Dalio, que es indiscutiblemente otro de los mejores inversores del mundo, hablar de cosas como el RSI, hablar de cosas como el MACD, o sea, cuando tú has leído un libro de Warren Buffett hablando de las ondas Elliott? Jamás en la puta vida. ¿Por qué? Porque esa mierda es un pensamiento retailer, brother. O sea, eso es un pensamiento absurdo. Pensar que el precio se mueve porque tú traces un Fibonacci desde aquí hasta aquí. Mira, aquí está el 61.8%. El precio va a rebotar. No, el precio no se mueve por eso. El precio se mueve porque la institucionalidad, a través de los algoritmos y a través de el IPDA, el Interbank Price Delivery Algorithm, genera la premisa necesaria para que el precio se mueva. Puesto el retailer, como por lo menos un usuario de Twitter bastante conocido que se llama Thinking USD, que se la pasa enseñando la cantidad de dólares que gana y tal y qué sé yo, aunque eso se puede hacer por Photoshop, yo lo puedo hacer aquí en PowerPoint. Pero el punto de todo esto es que fíjate que la cantidad de capital en el CME, en los contratos de Bitcoin, tiene una cantidad de 260 millones de dólares, 259 millones de dólares, 259 millones de dólares en el CME, mientras que BitMEX tiene 60 millones de dólares. Estos señores, CME y BitMEX, es lo que conforma la institucionalidad. Los retailers están siguiendo este tipo de personas, a este tipo de influencers, si se quiere, por el simple hecho que es como cuando una modelo de Instagram sube una foto, ¿no? O sea, sube una foto en la que sale enseñando ciertas partes de su cuerpo y tiene un ratio de me gusta mucho mayor que una persona que tiene contenido educativo e informativo. ¿Pero por qué eso sucede? Porque ese es el mundo retailer. El mundo retailer vive de qué es lo que me genera a mí más dinero ahorita, quién está haciendo más dinero en este momento, cómo yo puedo ganar más dinero ahorita. No, cuando estamos hablando del algoritmo interbancario, tenemos que tomar en consideración que esto no es algo que funciona ahorita y para generar una ganancia en este momento. No, esto es algo que funciona en el tiempo, de forma lenta, pero es algo planificado. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es lo que vamos a evaluar desde este punto en adelante. Fíjate que este es el paradigma del mercado eficiente. Tenemos la institucionalidad o lo que genera la atracción, ¿cierto? Esta atracción o esta institucionalidad parte a través de los modelos de hacedores de mercado que ya lo hemos evaluado en videos anteriores. Los que no se han visto esos videos se los dejo también abajo en la descripción, los modelos de hacedores de mercado. Por cierto, muchas gracias a los que están ahorita en el en vivo en Twitter. Cualquier comentario, pregunta o duda me lo pueden dejar por acá y la vamos respondiendo poco a poco. Y este video también va a quedar grabado esta es la lección 20 de YouTube. Ahora, aquí tenemos a los retailers, que es lo que generan el desplazamiento. ¿A qué me refiero yo con desplazamiento? ¿O qué se refiere el paradigma del mercado eficiente con desplazamiento? Estos señores, la institucionalidad, genera una atracción, genera un movimiento. Son los retailers los que continúan ese movimiento, ¿cierto? Proveyendo la liquidez, generando liquidez al mercado, dándole liquidez al mercado para que estos señores sigan colocando sus posiciones. Me explico. Imagínate tú que Bitcoin va bajando, ¿cierto? Baja y baja y baja y baja. Se supone que cuando tú estás en una tendencia bajista, tú tienes que ir corto, ¿cierto? Tú tienes que vender corto, puesto tú no quieres comprar a pérdida, puesto el precio va bajando. Ahora, te hago esta pregunta. Si tú estás vendiendo mientras el precio va bajando, ¿quién está comprando? Hazte esa pregunta, ¿quién está comprando? Porque es un conocimiento ampliamente de ámbito público que si la tendencia es bajista, tú quieres vender corto o tú no quieres comprar, ¿cierto? Pero si el precio se sigue moviendo a la baja mientras tú estás vendiendo corto,
¿quién coño te está comprando esa posición? ¿Quién te está haciendo las compras de esas ventas cortas? Obviamente que es la institucionalidad. Ahora ahí cabe la pregunta, pero es que la institucionalidad, el algoritmo está vendiendo o comprando a pérdida. No, él no está comprando a pérdida. Él compra mientras el precio baja porque cuando el precio empiece a subir, ellos generen la atracción necesaria para que el precio empiece a subir. Adivina a quién le vas a comprar tú mientras el precio está subiendo. A los que estaban comprando mientras el precio está bajando. Tú estabas vendiéndole a ellos a premium, tú estabas vendiéndole a ellos a un precio de descuento y ellos te están vendiendo a ti ahora a un precio en el que ellos pueden reparar esta cuenta. Puesto cuando estamos hablando de trading, o sea, si tú traduces la palabra trading, ¿a qué se traduce? A comercio, intercambio. El trading es el intercambio. Un trader es una persona que genera comercio, que genera intercambio. Y en el mercado de acciones, en el mercado de divisas, en el mercado de Bitcoin o en cualquier tipo de mercado, es la transacción o la cantidad de volumen lo que genera ese comercio. Y ese es el paradigma del mercado eficiente visto desde el punto de vista de la institucionalidad. Teniendo eso claro, ahora sí vamos a ver cómo funciona este algoritmo, IPDA. Vamos a ver en efecto cómo funciona. Y esto es algo que ya venimos evaluando desde los primeros videos de este manual audiovisual, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí tenemos vamos a cambiar este color para que se vea. Aquí tenemos el centro, ¿no? El IPDA. En la parte superior o mejor dicho, en los 4 puntos cardinales de este centro, tenemos lo que podríamos llegar a conocer o lo que podríamos mencionar como el movimiento natural del mercado, o lo que hemos hablado antes dentro del canal de Telegram, dentro de la criptopagina.com y en distintos tipos de medios por los cuales yo distribuyo este tipo de conocimiento y estos materiales educativos. Hemos conocido como la metanarrativa. ¿Cuál es la metanarrativa? La capacidad del mercado de moverse de volatilidad a momentum, volatilidad, momentum, volatilidad, momentum. Ese es el movimiento natural del mercado. Ahora esa metanarrativa vamos a agregarle una capa explicativa un poco mayor, ¿sí? El precio se mueve dentro de esa metanarrativa de la volatilidad momentum, se mueve bajo 4 formulaciones específicas, siendo la primera de ellas la consolidación. El precio consolida. Luego una consolidación tenemos una expansión, ¿cierto? Y luego de esa expansión pueden pasar 3 cosas. Luego de esa expansión, el algoritmo puede retroceder, el algoritmo puede generar procesos de regresión, el algoritmo puede consolidar otra vez. Al saber esto, que parece como que es muchas cosas, pero en realidad es algo bastante sencillo, puesto ponte a pensarlo. El precio, cuando consolida, solamente puede hacer una cosa. El precio consolida y expande. A partir de la expansión y dada la situacionalidad bursátil que tengamos en el momento, y aquí me refiero yo con la situacionalidad bursátil, sencillo, al análisis situacional que nosotros podamos generar a través del análisis de estructura, que es la lección 19-18, o el análisis de tendencia, que son las lecciones por ahí como la 14 o 15 del manual audiovisual. El análisis de tendencia se divide en magnitud, velocidad y cadencia, que son términos que ya he evaluado con anterioridad y no voy a explicar en este momento, puesto ya hay videos específicos con respecto a eso. Pero lo cierto es que el precio se mueve de consolidación a expansión. El precio consolida y después expande. El precio no consolida, o sea, esto no existe. La consolidación y la regresión no existe. Consolidación, retroceso no existe. El precio consolida y posteriormente expande. El precio consolida y posteriormente expande. Y a partir de la expansión es que genera o bien un retroceso, una regresión o una consolidación. Y una vez que estamos en esa expansión es mucho más fácil saber qué es lo que va a suceder en cierto momento, puesto si nosotros expandimos y chocamos con una resistencia, muy probablemente pueda haber un proceso de regresión, ¿cierto? Y podemos tener un 50%, un pullback al 50% para continuar con un movimiento alcista, o puede haber un proceso de retroceso, puesto aquí esta expansión generó un patrón de falso quiebre, ¿cierto? Y luego de haber generado ese patrón de falso quiebre tenemos un retroceso en sentido contrario, ¿sí? Y continuamos en un movimiento bajista, puesto resulta que la tendencia primaria o la estructura primaria es una estructura bajista. Ya cabe, o sea, hay que darle una contextualidad, hay que darle una situacionalidad al algoritmo, al movimiento del algoritmo que nosotros estamos evaluando en este momento. Pero vamos a expandir un poquito este conocimiento, ¿no?
Aquí tenemos más o menos cómo funciona el algoritmo, ¿no? El algoritmo, el IPDA. El IPDA funciona a través de, como ya lo mencionamos, expansión, retroceso, regresión y consolidación. Vamos a hablar en principio de la expansión. La expansión funciona mediante bloques de órdenes, es decir, tenemos que ubicar bloques de precio y en videos consiguientes voy a explicar a profundidad cómo son estos bloques de órdenes, ¿no? Yo todavía no he hablado de eso en el manual audiovisual, más adelante lo voy a explicar. Ahora también funciona a través mediante bloques de órdenes, movimientos repentinos desde el equilibrio. Cuando estamos hablando de expansión tenemos que entender que nos movemos desde un punto de equilibrio o un punto volátil, generamos una expansión. Esa expansión nos da a nosotros la direccionalidad. Una vez que nosotros tenemos la direccionalidad, podemos entrar bajo una de estas tres fases consiguientes. O bien entramos en un retroceso, que es cuando el precio regresa a un rango formado con anterioridad, el precio regresa, genera un retroceso, retrocede a un rango formado con anterioridad y también indica lo que se conoce en inglés como el proceso de repricing. Repricing, es decir, volver a colocarle un precio al activo, volver a colocarle un nuevo precio, generar un nuevo precio para poder buscar o bien niveles mayores o bien niveles superiores, pero se necesita un poquito más de liquidez. El retroceso es, entre comillas, el más difícil, entre comillas, más difícil, comillas, de entender, porque es que tiene como una nomenclatura como propia del proceso de retroceso que ya lo vamos a evaluar. No se asusten que ya vamos a evaluar ese proceso de retroceso. Porque estamos hablando, cuando hablamos de retroceso, estamos hablando del repricing, de volver a colocarle un precio al activo, y estamos hablando del valor justo, no lo que se conoce en inglés como fair value, y es algo que también tenemos que tomar en consideración. Y por último, se manifiesta en forma de desbalance. Los procesos de retroceso tienden a manifestarse muchísimo en forma de desbalance. Cuando se generan estos desbalances en el precio, que el precio se mueve de forma súper violenta, muy violenta, en contra de un movimiento inicial o en contra de un movimiento impulsivo, allí es donde podemos encontrar el valor justo de un activo. Ya vamos a ver cómo. Por último, tenemos acá el proceso de regresión. En tercer lugar, tenemos el proceso de regresión, que es un movimiento en sentido contrario y ocurre cuando hay una cacería stop loss, un patrón de falso quiebre. Los que no saben lo que es una cacería stop loss, un patrón de falso quiebre y están viendo este video en YouTube, se los voy a dejar abajo en la descripción. Y por último se anticipa con respecto a piscinas de liquidez. Las piscinas de liquidez las hablo en la última sesión en vivo que tuve en YouTube, que si en efecto Bitcoin va a $8,000 y Ethereum va a costar $150 en las jornadas consiguientes a ese video. Lo pueden encontrar también abajo en la descripción. Se anticipa con respecto a piscinas de liquidez justo sobre o debajo de un swing de precio, puesto sobre los swing de precio, lo que estábamos viendo con anterioridad. Vamos a buscar la lámina acá, ¿no? Acá, esto es un swing, ¿cierto? Esto que tenemos acá es un swing y esto que tenemos acá es un swing. Sobre los swing de precio, ¿qué hay? Cúmulos de órdenes. Y esos cúmulos de órdenes, ¿qué es lo que generan? Piscinas de liquidez. Los cúmulos de órdenes generan piscinas de liquidez. Eso siempre va a ser así. Los cúmulos de órdenes generan piscinas de liquidez. Y eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Y por último, la consolidación, los movimientos consolidativos, que es indiscutiblemente, el más importante de todos, puesto es el movimiento entre un soporte y una resistencia y es lo que permite que se acumulen órdenes a ciertos niveles de precio. El emparejamiento de órdenes sobre y debajo del nivel. Las órdenes se emparejan sobre el nivel o debajo del nivel y ese emparejamiento de órdenes es lo que va generando la premisa, puesto vamos viendo cómo rechazamos el soporte o cómo rechazamos la resistencia y hacia dónde puede generarse la direccionalidad del activo y todos los procesos de entrada que ya hemos visto con anterioridad. Por último, el movimiento de consolidativo es lo que queremos buscar al momento de analizar la gráfica para saber si ya dejamos de estar en consolidación, si ya dejamos de estar en volatilidad, puesto recuerda que la premisa es post volatilidad previo momentum. Tú quieres estar justamente en el punto en el que el precio deja de estar en un rango volátil y empieza a entrar en un proceso de momentum. Ahí es donde quieres estar tú, post volatilidad previo momentum. El movimiento impulsivo por encima o por debajo del nivel marca direccionalidad. Entonces, y volviendo a nuestro movimiento de precio a través del IPDA, a través del Interbank Price Delivery Algorithm,
que es el algoritmo intrabancario. Repito, búsquenlo por internet para que puedan encontrar una bibliografía mucho más amplia de eso. Estos videos o este manual audiovisual no es un curso de finanzas bursátiles o de finanzas interbancarias como para explicar eso. Eso es algo que lleva bastante tiempo entender cómo funciona a nivel técnico, pero cuando nos vamos a nivel gráfico es algo bastante estético, es una apreciación bastante estética y bastante sencilla de poder apreciar. Y ya la vamos a ver en ejemplos claros y sencillos. Ahora, movimiento de precio. ¿Cómo es el movimiento de precio? De la consolidación pasamos a la expansión y de la expansión nos movemos en tres escenarios distintos. Nos podemos mover hacia un retroceso, nos podemos mover hacia regresión, nos podemos mover hacia consolidación. No existe, repito, no existe tal cosa como consolidación, regresión, no existe. Consolidación, retroceso, no existe. Retroceso, regresión o regresión, expansión, no, nada de eso existe. Es una sola fórmula, consolidación, expansión. Y después de la expansión, o bien un retroceso, o bien una regresión, o bien volvemos a la consolidación. Tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Vamos a verlo en gráfica para que se entienda un poquito mejor. Esta gráfica la pueden encontrar por Twitter y varias gráficas parecidas las pueden encontrar por Twitter con el hashtag las 1000 gráficas, que allí es donde estoy colocando este tipo de gráficas explicativas sobre disculpen, poder ubicar desbalances, equilibrios, excesos, puntos de avance, puntos de retroceso, etcétera, etcétera. Cómo ubicarlos, dónde ubicar los breakers, velas de regresión, cosas así la pueden encontrar allí en hashtag las 1000 gráficas por Twitter. Ok, vamos ahora. Fíjate que aquí tenemos el proceso de equilibrio, ¿cierto? El proceso de equilibrio lo tenemos en este punto que está acá, proceso de equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre después del equilibrio? Vamos a cambiar de color. ¿Qué es lo que ocurre después del equilibrio? Un proceso de expansión. Aquí tenemos expansión a la baja, ¿cierto? Y después de la expansión a la baja, otra vez tenemos un proceso de equilibrio, ¿cierto? Un proceso de consolidación. El precio consolida y después se va al momentum, consolida y después se va al exceso y después se va al movimiento expansivo de precio, ¿no? Consolidación, expansión, consolidación, expansión. Así es como funciona. Ahora, fíjate que aquí vuelve a expandir y después que expande tiene un retroceso, ¿sí? Fíjate que en el retroceso tiene una pequeña consolidación en este punto y luego de la pequeña consolidación expande nuevamente. Fíjate que sigue la premisa, consolidación, expansión, retroceso. No es consolidación, retroceso, no es consolidación, regresión, retroceso, expansión, no. Consolidación, expansión. Después de la expansión pueden suceder varias cosas. O bien sucede, o mejor dicho, suceden tres cosas específicas. Sucede la regresión, sucede el retroceso o sucede la consolidación. En este caso sucede una regresión, un proceso de regresión con una cacería de stop loss en la parte de arriba. Luego de la regresión volvemos a la consolidación y luego de la consolidación que tenemos otra vez expansión. Fíjate acá, otra vez expansión, proceso de consolidación, momentum expansivo y después consolidación, otra vez expansión. Así es como se mueve el precio. De esa forma es como se mueve el precio. Y esto es algo que ya hemos hablado con anterioridad. Esto es algo que no es nuevo, ¿no? Pero vamos a profundizar. Ahora no. Vamos a profundizar sobre el tema de la expansión. Vamos a profundizar sobre el tema expansivo. ¿A qué me refiero yo con el tema expansivo? ¿A qué nos referimos nosotros con el tema de la expansión? Vamos a entrar un poquito más en profundidad con el tema expansivo, ¿no? En Twitter pueden encontrar esta gráfica en hashtag las 1000 gráficas, situación actual en Ethereum, ¿no? Fíjate que cuál era la situación actual en Ethereum en ese momento, qué es lo que se puede apreciar en una gráfica de precio. Fíjate que, a ver, fíjate que en la parte de arriba tengo la resistencia, ¿cierto? Aquí tengo la resistencia. En la parte de abajo, ¿qué es lo que tengo? Un bloque de precios, ¿sí? Ahorita no voy a entrar sobre cómo se forman los bloques de precios. Cuando saque la lección que va a ser específicamente sobre expansión, voy a hablar de los bloques de precio, puesto es necesario identificar un bloque de precio para poder identificar expansión. Pero fíjate que el precio rebota de este bloque de precio que tenemos acá, ¿cierto? Pequeño bloque de precio que tenemos allí, el precio lo rechaza.
El precio rechaza el bloque de precio. Ya esto me está indicando a mi direccionalidad dentro del rango. Ya yo sé que el precio está rechazando este nivel. Esto me está presentando que demanda. Demanda a nivel de qué? Demanda a nivel algorítmico intrabancario. ¿Cierto? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjate que esto continúa, ¿sí? Aquí tenemos el rechazo que estábamos hablando. Y a medida que el precio lo rechaza y busca precios superiores, no se vuelve a acercar al soporte del rango, a este bloquecito de precio que se estaba formando en ese nivel. No se acerca a ese punto, sino que consolida debajo de la resistencia. Esta resistencia, que esa resistencia estaba justo debajo o encima o al mismo nivel de la apertura mensual. Y esta es la importancia de buscar niveles intrínsecos y explícitos de precio. Súper importante tener esto en consideración. Niveles implícitos y explícitos de precio. Videos se los dejo abajo en la descripción. Y posteriormente tenemos el quiebre llevándonos estos niveles que son los stops de los que estaban cortos en este punto, puesto pensaron que íbamos a buscar precios menores, puesto pensaron que esto era un pullback de este movimiento inicial, pero ignoraron este rango que está acá. Al llevarnos sus stops, liquidez entra al mercado y el precio explota. ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos hablando acá arriba? Acá arriba. En el paradigma del mercado eficiente, la institucionalidad genera la atracción necesaria con respecto a los a través de los modelos de hacedores de mercados para que sean los retailers los que terminen generando el desplazamiento necesario a ese movimiento, puesto nosotros proveemos la liquidez. Ellos hacen el mercado y nosotros proveemos la liquidez con nuestras pequeñas órdenes de compra y de venta, y esas órdenes de compra y de venta obviamente que están comprando y vendiendo a lo que ellos están ofertando en el mercado en cierto momento dado. Así es como funciona. Vamos a ver cómo funcionan ahora los retrocesos. Tenemos exactamente la misma gráfica, solamente que nos vamos a concentrar en otro punto específico. Nos vamos a concentrar en este lado que está acá. No, yo creo que corté la imagen hacia allá, o bueno, creo que, ok, fíjate, ¿no? Allí tenemos una ineficiencia o un desbalance. En este punto tenemos una ineficiencia o un desbalance. Los retrocesos, recuerda que funcionan a través de ineficiencias y desbalances de precio. La expansión funciona a través de bloques. La ineficiencia y desbalances es lo que hace que los retrocesos se manifiesten. Cuando nosotros veamos una ineficiencia, un desbalance de precio, nosotros podemos apostar a que el precio va a volver hasta ese punto. ¿Cuándo va a volver a ese nivel? No podemos llegar a saberlo, pero podemos estar seguros que cuando el precio empieza a demostrar este tipo de manifestaciones, ¿cierto?, de precio, es que el algoritmo ya está apuntando a llenar este desbalance, esa ineficiencia de precio que está allí, puesto el mercado dentro de este paradigma. El mercado dentro de este paradigma es eficiente, el mercado le da a cada comprador un vendedor. Eso es lo que hace el sitio de mercado, generar transacciones e intercambios eficientes dentro del precio. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Ahora, a pesar de ello, hay situaciones en las que no se generan ese tipo de eficiencias, sino que se presentan las ineficiencias de mercado, que las podemos identificar como cuando se generan una cantidad de velas en un mismo sentido, ¿sí? Por lo menos en este caso mis velas son negras, una cantidad de velas negras o una cantidad de velas rojas, ¿no? Si tus velas de bajista son rojas, una cantidad de velas rojas en un mismo sentido. Se supone que el sitio de mercado tiene que generar posiciones de compra y venta, compra y venta, compra y venta, pero en este caso la oferta opacó la demanda. Al opacar la demanda genera una ineficiencia. Esa ineficiencia tiene que ser llenada, puesto aquí tenemos lo que se conoce como fair value o el valor justo de precio, puesto hay órdenes en el mercado que se quedaron allí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos ineficiencia en ese mercado, vamos a evaluar un poquito más de cerca eso. Es el mismo punto, ¿no? Fíjate que aquí está el ojito. Es el mismo punto, ¿no? Fíjate, allí es donde está el fair value. Esto es lo que se conoce como el valor justo de precio. ¿A qué nos referimos con esto? La vela previa al desbalance, ¿sí? Y la última vela post balance. Me explico. Fíjate que aquí tengo una vela bajista y otra vela bajista, ¿cierto? Vamos a ponerlas así, color rojo y color rojo. Y ahora vamos a agarrar una vela azul, un color azul, ¿cierto? Este color azul vamos a hacer una vela alcista. En este caso, porque no tengo más colores, la vela azul es alcista, ¿sí? Y en este caso la vela azul es alcista, ¿sí? Aquí está.
Esto que está acá en el centro, esto que está aquí, es el desbalance. Estas velas que están aquí es el desbalance. ¿Por qué? Porque no hubo velas alcistas. Allí la oferta opacó completamente a la demanda, ¿cierto? La oferta aplastó a la demanda. Los osos se comieron a los toros, si se quiere, en ese momento. El valor justo dentro de este desbalance está en este nivel. Desde la parte de abajo de la vela alcista previo desbalance y desde la parte de arriba de la vela alcista post desbalance. Desde aquí hasta aquí, todo esto que estamos viendo acá, este es el valor justo. Es lo que se conoce como GVJ, un gap de valor justo. Ese es ese nivel. Así es como se conoce a esos puntos en los que el precio va a tender a apuntar cuando el desbalance se esté llenando. Esta es una zona de take profit. Esta es una zona de take profit del movimiento alcista que se está generando por el bloque expansivo que vimos en las velas anteriores, en la gráfica anterior. Por este bloque expansivo, ¿dónde está? Por este bloque expansivo nosotros estamos apuntando a este nivel que está acá, el valor justo de mercado. Fíjate que ahí está, ¿no? Valor justo. Ahí es donde estamos evaluando. Aquí tenemos la ineficiencia. Aquí vemos que dónde está el gap de valor justo. Aquí tenemos el valor justo, ¿cierto? Y esta es la operativa que yo asumí en ese nivel. ¿Por qué yo estoy apuntando a esta operativa? La pueden encontrar en @elcriptopana también, en las 1000 gráficas. Ahí va la primera, vamos a ver qué tal. Esto es un buen setup, el quiebre que da la direccionalidad, el quiebre de la resistencia me da la direccionalidad. El soporte está formado por un pequeño nivel invertido, ese pequeño nivel invertido que está ahí, una cacería stop loss y hay una buena R, lo de siempre. No me interesa, fíjate que lo que digo acá, no me interesa saber qué hará el precio, sino el mejor setup posible. Y este es el mejor setup posible. Fíjate hacia dónde está apuntando, dónde llega mi target. Justamente hasta la parte de arriba del valor justo, justamente hasta la parte de arriba del valor justo, pero una vez que el precio cruce estos stop, este swing high que está aquí, yo busco es reducir mi posición, yo busco es mover mi stop loss para ir asegurando profit por un tema de riesgo dinámico. Los que no saben qué es el riesgo dinámico, el video se los voy a dejar justamente aquí arriba en la ventanita, para que aprendan qué es el riesgo dinámico y cómo ustedes pueden ir asegurando profit sin dejar dinero dentro del mercado. Repito, ¿por qué estoy apuntando a ese nivel? Porque ahí es donde está el valor justo de mercado, ahí es donde está el gap de valor justo del mercado en ese momento. Allí, fíjate, allí es a donde está apuntando el precio. Fíjate que luego yo asumo otra operativa asumiendo que el precio se va a llevar estos swing high, este swing high de mediano plazo, ¿sí? Pero en primera instancia vamos a concentrarnos que en efecto el precio llegó al PIB, brother, al PIB de este gap de valor justo. ¿Por qué? Porque allí es donde está apuntando el algoritmo interbancario. Ese no es un punto retailer, ese no es un soporte, una resistencia, una onda Elliott, ese no es un Wyckoff, ese no es nada de esa paja, mi pana. Esto es trading institucional. Ya vamos a empezar a elevar la barra. Si quieres seguir elevando la barra, dale durísimo a ese botón de me gusta. Ahora vamos con la regresión. Vamos a hablar un poquito de regresiones, ¿no? Cuando estamos hablando de regresiones, estamos hablando de que en efecto el precio genera una premisa de que, una premisa de que va en un sentido, ¿cierto? Se lleva los stops en ese nivel y luego se desploma en sentido contrario. Esto es lo que se conoce como una regresión. Fíjate que acá tenemos varias, ¿no? El punto número uno es donde se genera la premisa, ¿cierto? Rechazo de este soporte. Nos vamos a la baja, nos llevamos el nivel, después que nos llevamos los stops de los que entraron largos, después lo que nos llevamos los stops de los que entraron cortos aquí abajo, ¿cierto? Por entrar cortos en un movimiento sobreextendido, nos llevamos sus stops y el precio se desploma. Aquí tenemos punto número uno y luego fíjate cómo el precio genera un punto hacia arriba. Aquí tenemos otra vez otro punto número uno. Pues esto siempre ocurre. Las regresiones son cosas que siempre ocurren y las vemos. Las regresiones es todo lo que se genera un soporte, una resistencia. Soporte, resistencia, soporte, resistencia. Allí vamos a ver regresiones. Fíjate que el precio, en principio nos llevamos estos stops de aquí abajo. Nos llevamos los stops. Vamos al alza, movimiento impulsivo al alza. Luego nos llevamos estos stops impulsivo a la baja. Aquí tenemos número uno. Aquí nos llevamos los stops impulsivo al alza, aquí tenemos número uno, generamos premisa impulsivo al alza y después otra es impulsivo a la baja. Esto es lo que se conoce
o este patrón, ¿no? Es el que se conoce en los libros de Linda Schwafke. Yo no sé pronunciar su apellido, de verdad que su apellido es muy complicado para mí de pronunciar, pero el libro se los voy a dejar abajo. Es un libro en el que ella tiene un patrón que se llama Turtle Soup, la sopa de tortuga, o lo que un pana conoce como la sopa de morrocoy, ¿no? La sopa de tortuga, ¿por qué se llama sopa de tortuga? Porque se supone que hay unos traders que son traders de quiebre. A estos traders de quiebre se le llama traders tortuga. ¿Por qué? Porque hay un libro que lo tengo por aquí a mi lado que se llama The Turtle's Way, ¿no? El camino de la tortuga, que es de Richard, ya, déjame buscarlo. Aquí lo tengo. A ver, es de... A ver, aquí está. Se me olvida el nombre de este señor. Ajá, no es Richard, es Curtis Faith. Curtis Faith, Way of the Turtle, así se llama, un libro de trading. El camino de la tortuga de Curtis M. Faith. Ahora, ¿por qué a este patrón se le llama la sopa de tortuga? Puesto este señor, el que escribió este libro, le enseñó a sus traders que le llamaba a sus traders él le llamaba las tortugas, puesto él decía que los traders se pueden criar como se crían tortugas, puesto un trader se hace, no nace. Y él decía que él podía criar traders, ¿no? Y eso fue lo que él hizo. El patrón más clásico que él especulaba eran los patrones de quiebre, eran los patrones a través de los canales de Don Chen, ¿no? Él tenía unos canales de Don Chen, cuando el precio quebraba ese canal, se supone que tomaban una operativa larga, y cuando el precio quebraba a la baja, se supone que tomaban una operativa corta. Esto es el patrón que tomaban las tortugas, que tomaban este pequeño grupo de traders que él seleccionó. Ahora, teniendo eso en cuenta y en consideración, este patrón que luego Linda promociona es el patrón de la sopa de tortuga. ¿Por qué se llama sopa de tortuga? Porque se supone que aquí entran las tortugas, pero resulta que esto es un movimiento falso, un patrón de falso quiebre, una cacería stop loss, una premisa institucional que se genera allí para después continuar con un movimiento bajista. Esa es la sopa de tortuga, la sopa de morrocoy, como quiera llamarla, ¿no? Pero lo cierto es que hay como una especie de patrón de falso quiebre en ese punto para luego continuar con un movimiento bajista. En eso consiste el movimiento de regresión, en cazar los stops que hay en un high o en un low cercano, ¿cierto? Para luego, ¡pum!, desplomarnos. Allí es donde la mayoría pone su stop loss, donde la mayoría pone sus puntos de invalidación para cuando el precio llegue allí, sacarlos de la operativa, porque se supone que vamos a buscar precios mayores, pero resulta que no es así, brother. Resulta que, fíjate, aquí está. Los stop loss están allí, nos llevamos los stops, continuamos a la baja. Fíjate que ahora, ¿no? Los stop loss están aquí, nos llevamos los stops, continuamos al alza. Así es como funciona la sopa de tortuga. Así es como funcionan los procesos de regresión. Por último, vamos a hablar de la consolidación o el equilibrio, ¿cierto? Consolidación o el equilibrio, la misma gráfica que estábamos viendo con anterioridad. La consolidación o equilibrio es esto que se forma acá. Un rango de precios, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, y en el medio está el 50%. Allí es donde tú quieres ubicar ese 50% con un simple Fibonacci. Tú ubicas ese 50% con un simple Fibonacci y puedes ubicar dos puntos claves, que es lo que vamos a ver en la lección 21 de este manual audiovisual, que son los niveles de premium y los niveles de descuento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que cuando estamos ubicando niveles de equilibrio, queremos basarnos, o niveles de consolidación, queremos primero ubicar dónde están las órdenes, ¿cierto? Y una vez que ubiquemos dónde están las órdenes, ¿dónde están esas órdenes? Nosotros trazamos nuestros soportes y nuestras resistencias, ubicamos dónde están los buy stops, ubicamos dónde están los sell stops, y posteriormente a eso ubicamos el punto de equilibrio. El precio siempre, cada vez que está en un rango, va a tender a regresar a ese punto de equilibrio. Punto de equilibrio, punto de equilibrio, punto de equilibrio, punto de equilibrio, hasta que en algún momento la institucionalidad ya haya acumulado suficiente cantidad de órdenes aquí, suficiente cantidad de órdenes acá, dependiendo de hacia dónde quiera reventar, acorde a la tendencia, acorde a la estructura actual, entonces se va a generar una premisa o una direccionalidad en base a ese movimiento. Muchachos, esto es así es como funciona ¿dónde está? Así es como funciona el paradigma del mercado eficiente. Así es como funciona
el Interbank Price Delivery Algorithm. Así es como funciona, a través del modelo de consolidación, expansión, retroceso o regresión. A través de estas gráficas que yo les muestro a ustedes en hashtag las 1000 gráficas, pueden encontrar exactamente cómo y dónde identificarlo a través de otros conceptos. Ahorita, repito, estábamos hablando de los elementos de una operativa. Este es el marco de trabajo que nosotros queremos utilizar: expansión, retroceso, regresión, consolidación, que aparte estos niveles son sensibles en tiempo y precio, y ya vamos a ver cómo podemos utilizar estos niveles sensibles en precio y tiempo a nuestro favor. Y posteriormente vamos a seguir evaluando nuestros puntos de referencia institucionales, como lo son los bloques, los de balances, los valores, el gap de valor justo, piscinas de liquidez y cacería de stop loss, y por último equilibrio. Este es digamos que el primero ahora de los videos de la segunda parte del manual audiovisual, que es la parte del acercamiento institucional. Así que no voy a seguir dando premisas por ahora. Nos vemos en la lección número 21. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias, criptopanas, por estar por acá. Si eres nuevo, no olvides considerar suscribirte si este contenido te gustó. Y si de verdad te gustó mucho, dale durísimo a ese pulgar de me gusta. Y no te olvides compartirlo con un pana que necesite ver algo como esto. Cualquier duda, pregunta, consulta, me la dejas abajo en la caseta de comentarios. Y todos los links que había mencionado arriba, en conjunto con la lección escrita de esta lección número 20, la pueden encontrar en la criptopagina.com, así como el canal, el grupo de Telegram y obviamente mi Twitter, que es la red social que más utilizo. Sin más nada que agregar, el criptopana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.